Spinoza revela cómo eliminar el miedo en un pensamiento. ¿Crees que necesitas años de terapia, mantras o retiros espirituales para superar el miedo? ¿Y si te dijera que Spinoza, hace más de 300 años, demostró que basta un solo pensamiento verdadero para que esto suceda? Sí, no tienes que eliminar el miedo luchando, tienes que reemplazarlo con lucidez. Esa es la clave que nadie te dijo. Y quizás por eso sigues intentando controlar lo incontrolable. El problema es que nos han educado para obedecer por miedo, no para comprender con claridad. Miedo al castigo, miedo al fracaso, miedo a perder el amor, miedo a la muerte. Spinoza no solo expuso el papel de las religiones y los gobiernos en esto, sino que también mostró un camino hacia la liberación práctico, racional y totalmente contraintuitivo. Demostró que la mente no necesita ser curada, sino reordenada. Y aquí está el punto que cambiará tu vida: el miedo no está en el mundo. Está en cómo lo haces, de nada el mundo. Y al intercambiar imágenes confusas por ideas apropiadas, tu mente cambia de frecuencia, tus emociones cambian de color, tu vida cambia de rumbo. ¿Suena simple? Porque lo es. Pero solo funciona si estás dispuesto a mirar con honestidad. Spinoza no requiere fe, requiere la valentía de pensar. A lo largo de este vídeo, descubrirás cómo disolver viejos miedos, superar las ansiedades silenciosas que sabotean tus decisiones y, lo más importante, cómo recuperar la capacidad de vivir con claridad. El método está aquí. Y comienza con una provocación. ¿Realmente sabes lo que piensas, o simplemente estás repitiendo los miedos de los demás? ¿Qué es el miedo según Spinoza? Spinoza decía que el miedo es tristeza mezclada con la idea de una causa externa. En otras palabras, es como si depositáramos todo el poder de hacernos daño en manos de algo o alguien externo. Cuando sentimos miedo, sin darnos cuenta, renunciamos a nuestro propio poder de actuar. Y esto nos deja vulnerables. Es como entregarle las llaves de nuestra casa a un desconocido y esperar que no entre. Y adivina qué. Siempre lo hacen. Una mente que vive con miedo es como un animal atrapado en la jaula de su propia imaginación. Cuanto más lucha, más sufre. Spinoza no veía el miedo como algo natural e inmutable, sino como una consecuencia de la ignorancia, de la falta de claridad sobre quiénes somos realmente y qué nos rodea. Si crees que la tormenta tiene voluntad propia, te encoges. Pero si entiendes que es solo un cambio en la presión atmosférica, tomas un paraguas y sigues adelante. Cualquiera que se haya sometido a un examen médico, esperando un diagnóstico serio, sabe muy bien cómo es esto. A veces, el miedo a la posibilidad es mucho mayor que el problema en sí. Y Spinoza lo sabía. El miedo paraliza porque cree que algo puede destruirnos. Nos quita la capacidad de actuar porque nos hace pensar que somos demasiado débiles para afrontar lo que viene. Y cuando esta creencia se infiltra, la libertad se va por la puerta trasera. Cuando la mente se acostumbra al miedo, se vuelve esclava de sus propias emociones. Todo se convierte en una amenaza: el silencio de la pareja, un pago atrasado, un mensaje que no llega. Ninguno de estos son ataques reales, pero el miedo lo distorsiona todo. Spinoza nos invita a reflexionar: ¿estamos realmente vivos o simplemente nos defendemos constantemente de fantasmas invisibles? Mucha gente se pasa la vida librando guerras internas que ni siquiera deberían existir. ¿Conoces ese momento en el que sientes que necesitas cambiar de carrera, terminar una relación o irte de la ciudad? Pero no lo haces, ¿por miedo? De eso habla Spinoza. El miedo desluce la elección y nos deja sumidos en la oscuridad de la duda. Y lo peor de todo, se disfraza de prudencia. Es ese mejor no te metas con eso ahora que parece sabio, pero en realidad es cobarde. Y cada vez que cedes, tu fuerza disminuye. El poder de actuar, según Spinoza, es nuestra capacidad de ser quienes somos, sin muros, sin cadenas. El miedo no solo nos impide esto, sino que nos convence de que es nuestro escudo. Pero no lo es. Es una prisión. Y cuando el miedo guía nuestras decisiones, dejamos de ser los autores de nuestra propia historia y nos convertimos en personajes de un drama que ni siquiera hemos escrito. ¿Cuántas veces te has hecho esto? Una mente consumida por el miedo no piensa, reacciona. Y cuando solo reaccionamos, no creamos, no decidimos, no nos atrevemos. Spinoza decía que una pasión como el miedo disminuye nuestra esencia. Nos empequeñecemos, perdemos el equilibrio y empezamos a vivir a merced de los caprichos del mundo. Un ruido en la oscuridad se convierte en un monstruo. Un no se convierte en un fin. Y todo esto, en el fondo, proviene de una ilusión, que lo exterior puede pesar más que lo interior. El secreto es recuperar el control de nuestras ideas. Y aquí está la clave: el miedo no se trata de lo que sucede,
sino de lo que creemos eso puede pasar. Y la mayoría de nuestras creencias sobre el mundo son heredadas, no elegidas. ¿Te has parado a pensar alguna vez si tu miedo es realmente tuyo? ¿O si te lo inculcaron desde pequeño tus padres, la escuela, la iglesia, la televisión? Spinoza provocaría: ¿tú, piensa o repetir? Cuando dice que una mente temerosa es esclava de las pasiones, nos llama a la responsabilidad. La responsabilidad de pensar, de cuestionar, de negarnos a vivir encadenados. Porque mientras esperemos a que el mundo deje de amenazarnos, seguiremos atrapados. Y al miedo le encanta esto. Se alimenta de nuestra pasividad. Solo hay una cosa que el miedo no soporta: la luz de la razón. Y es entonces cuando todo cambia. Pero antes de comprender cómo se enciende esta luz en nosotros, debemos reconocer de dónde proviene esta oscuridad. Porque el miedo, al contrario de lo que parece, no nace del peligro, nace de la imaginación. El origen del miedo está en la imaginación. Spinoza fue claro: el miedo no surge de la realidad, sino de cómo la mente interpreta las señales que la rodean. Dijo que hay dos tipos de ideas: las adecuadas, nacidas de la razón, y las inadecuadas, nacidas de la imaginación confusa. Y es en este terreno nebuloso de la imaginación donde el miedo arraiga. ¿Conoces ese escalofrío que sientes antes de siquiera saber qué está pasando? Así que no es el hecho lo que te asusta, sino lo que imaginas que significa. La mente humana tiene un don para crear escenarios catastróficos. Basta con un retraso en un examen médico para que ya estemos escribiendo un guión trágico. Spinoza lo explicaría: esto es resultado de una mentalidad inadecuada, porque no se ve lo que está sucediendo. ¿Pero qué crees que podría ser? Y lo peor, cuanta menos información tenemos, más nos llena la imaginación de imágenes negativas. El miedo, en este sentido, es el pintor más oscuro de nuestra galería mental. Por lo tanto, a menudo tememos más a una posibilidad que a una realidad concreta. La expectativa de perder un trabajo genera más ansiedad que el propio desempleo. La idea de ser abandonado duele más que la soledad misma. Y esto revela algo poderoso: cuando nuestras ideas no se basan en la razón, nos dejamos guiar por sombras. Spinoza nos enseña que debemos diferenciar entre lo que sabemos y lo que simplemente creemos, suponemos. ¿Y cómo lo haces en la práctica? Empieza por prestar atención a la fuente de tu miedo. ¿Tienes pruebas o estás haciendo suposiciones? ¿Interpretas los hechos o te dejas dominar por imágenes aleatorias? Un buen ejercicio es el diario de la realidad. Escribe lo que realmente lo sabes sobre lo que te preocupa, sin juzgar, solo con hechos. Este simple hábito ya desmantela gran parte del miedo creado por la mente fantasiosa. La claridad es sanadora. La imaginación es poderosa, pero también peligrosa. Cuando se alimenta de experiencias no resueltas, se convierte en un monstruo que roba el presente basándose en el pasado. Spinoza diría que la mente confusa repite constantemente recuerdos disfrazados de intuición. Y ahí radica el error: el miedo no es intuición. El miedo es un exceso del pasado en el futuro. Cuando imaginamos lo peor, ya estamos siendo derrotados por algo que ni siquiera ha sucedido. Consideremos el ejemplo de alguien que teme hablar en público. La mayoría de las veces, el miedo no reside en el público, sino en el recuerdo de una humillación previa o en el juicio anticipado que la mente inventa. Y el cuerpo reacciona como si ya estuviera bajo ataque. Spinoza lo llamaría esclavitud emocional. Y cuando la emoción manda, la razón calla. Por lo tanto, eliminar el miedo empieza por quitarle protagonismo a la imaginación descontrolada. ¿Otro ejemplo? Alguien no responde a tu mensaje. Inmediatamente, la mente crea imágenes: me ignoró, lo hizo a propósito, ya no le caigo bien. Pero la verdad puede ser tan simple como: se me acabó la batería. El miedo entra por la puerta de la fantasía y se instala. La imaginación descontrolada transforma hechos neutrales en amenazas personales. Y el resultado siempre es el mismo: tensión, ansiedad, parálisis. La clave está en entrenar la mente para identificar ideas inadecuadas. Spinoza creía que el autoconocimiento surge cuando podemos ver nuestros pensamientos desde afuera, como ver pasar las nubes. Una idea confusa es como una tormenta que se forma sin que te des cuenta. Pero cuando aprendemos a identificar lo que sentimos y a cuestionar lo que pensamos, ya estamos eliminando el miedo de raíz. Imagina a alguien que vive con miedo a ser traicionado. Todo lo que hace la otra persona se vuelve sospechoso. Esto lo desgasta, lo destruye y lleva la relación al abismo. Y al final, lo que causó el final no fue la traición en sí, sino el miedo proyectado. Spinoza lo llamaría una vida imaginada, y vivir así es perder el contacto con el presente.
El miedo imaginado es sufrimiento anticipado, y nadie merece pagar intereses por algo que quizá nunca suceda. Así pues, si el miedo surge de la confusión mental, es lógico que la liberación comience con la claridad. Y la claridad, como veremos más adelante, no es algo que se espera que caiga del cielo, es algo que se construye, pensamiento a pensamiento. El poder del pensamiento adecuado. Spinoza creía que una sola idea verdadera puede iluminar la mente como un rayo de sol que atraviesa las nubes. Y eso es precisamente lo que él llama una idea adecuada, un pensamiento nacido de la razón, no de una imaginación distorsionada. Cuando comprendemos con claridad, el miedo se desvanece. El terror de la incertidumbre se evapora como la niebla al mediodía. Lo confuso se vuelve simple, y lo simple, soportable. ¿Cuántas veces has tenido miedo de algo durante meses, y cuando finalmente lo entendiste, pensaste, ya está? Pues bien, la claridad tiene el poder de desmantelar castillos oscuros. Una idea acertada es como una llave que abre la celda donde el miedo te ha aprisionado. Y la llave siempre está más cerca de lo que parece, pero se necesita valentía para mirar la verdad a los ojos. La verdad, para Spinoza, nunca causa dolor, libera. Por eso decía que el verdadero conocimiento reorganiza las emociones. Piensa en un niño aterrorizado por la oscuridad, hasta que se enciende la luz. Nada cambió en la habitación, solo la percepción. El miedo era puramente producto de la ignorancia. De igual manera, crecemos, pero mantenemos zonas oscuras en nuestra mente, situaciones malinterpretadas, dolor sin resolver, traumas que nunca se han examinado adecuadamente. Una idea clara tiene el poder de poner a los demás en el lugar que les corresponde. Como una piedra angular, sienta las bases del resto de tu construcción mental. Si crees, por ejemplo, que no eres lo suficientemente bueno, todas tus acciones estarán cargadas de inseguridad. Pero si comprendes, con claridad racional, que este pensamiento proviene de comparaciones injustas de la infancia, todo cambia. A partir de ese momento, el miedo a equivocarse pierde su poder. ¿Quieres un ejercicio sencillo y eficaz? Considera tu mayor miedo hoy. Escribe lo que crees al respecto. Luego, pregúntate, ¿es un hecho o una suposición? Busca una idea adecuada, una comprensión lógica, racional y directa. Puede ser a través de un buen libro, una conversación con una persona sabia o incluso observando la naturaleza. Cuando surge la idea correcta, el miedo desaparece. Spinoza nos enseña que el conocimiento de las causas elimina el miedo. Si entendemos por qué sucede algo, dejamos de fantasear con ello. Un ejemplo práctico. Al estudiar cómo reacciona el cuerpo al estrés, uno empieza a reconocer sus propias señales y a actuar antes de que el pánico se apodere de uno. Un pensamiento bien fundamentado es más efectivo que 1000 consejos emocionales. La razón, en este sentido, es un remedio inmediato. Las personas que cultivan ideas apropiadas viven con mayor ligereza. No es que no sientan miedo, sino que no son esclavas de él. Saben que pensar correctamente es vivir correctamente. Y vivir correctamente no se trata de control total, sino de lucidez. Porque la lucidez trae serenidad incluso en el caos. Spinoza lo apostó todo a la razón, no como frialdad, sino como herramienta de liberación emocional. Y así de curioso es, una mente que piensa bien, se siente mejor. Las emociones siguen la claridad del pensamiento como un río sigue su curso. Por eso, tras una sola conversación genuina, una lectura profunda, una revelación repentina, se producen grandes transformaciones emocionales. El miedo se disuelve no por la fuerza, sino por la luz. Es como encender una vela en la oscuridad, simple, pero transformador. Al aplicar una idea adecuada, reconstruyes tu mundo interior. Examinas cada pensamiento antes de aceptarlo. Ya no aceptas ninguna voz mental como verdad. Y esto lo cambia todo. La ansiedad disminuye, el juicio desaparece y comienza a surgir la confianza. La confianza de quien sabe lo que piensa, por qué lo piensa y a dónde conduce. Esto es autonomía mental. Y es precisamente en esta autonomía que empezamos a experimentar otro tipo de amor, no el amor emocional y frágil, sino el amor que nace de la comprensión. Y como veremos más adelante, Spinoza creía que este amor racional es la verdadera fuerza que reemplaza al miedo. Comprender es amar, el camino de la sustitución. Spinoza fue contundente, no se combate el miedo con la fuerza, sino con la comprensión. Y más aún, afirmó que el miedo no necesita ser derrotado, necesita ser reemplazado. ¿Y por qué importa eso? Porque intentar combatirlo le da aún más energía. Ahora bien, cuando comprendes algo profundamente, el miedo simplemente se disuelve,
como el hielo que se derrite al calor de una idea clara. Para Spinoza, el estado más elevado que una mente puede alcanzar es el amor intelectual a Dios, que no es más que amor por el orden natural de las cosas, por la realidad tal como es. Y este amor no nace de la emoción, sino de la comprensión. Cuando comprendes que todo tiene una causa y que el universo sigue una lógica, incluso lo que antes parecía injusto cobra sentido. Y donde hay sentido, el miedo ya no encuentra refugio. Es como cuando alguien atraviesa una tragedia y, tras mucho sufrimiento, logra aceptarla. No porque la haya olvidado, sino porque la comprende. Y con la comprensión, el sufrimiento se transforma. Spinoza decía que comprender las leyes de la naturaleza, incluidas las de nuestra propia mente, es lo que genera la verdadera serenidad. La aceptación que nace de la razón es más fuerte que cualquier escape emocional. ¿Has notado alguna vez lo imposible que es amar y temer al mismo tiempo? Cuando amamos de verdad, nos abrimos. Cuando tememos, nos cerramos. El amor racional que propone Spinoza no es romántico e inestable, sino una conexión profunda con lo real. Amar, en este contexto, es decir sí a lo que existe. Y cuando dices sí, el miedo pierde su protagonismo. Es reemplazado por algo mucho más fuerte. Consideremos el caso de alguien que siempre ha tenido miedo al envejecimiento. Tras estudiar la longevidad, comprender los ciclos de la vida y aceptar que el tiempo forma parte de un proceso inteligente de la naturaleza, ese miedo pierde fuerza. Lo reemplaza una apreciación por la experiencia, por la belleza de la madurez. Es un amor por la vida tal como es. Y este tipo de amor solo surge cuando dejamos de resistirnos y empezamos a comprender. Spinoza veía el universo como un todo interconectado, una unidad viva. Al comprender esto, nos damos cuenta de que nada ocurre por casualidad. Ni siquiera nuestros propios miedos. Surgen de ideas confusas, pero también señalan donde falta comprensión. Y al investigar estos miedos, nos acercamos a la verdad. Para él, el camino hacia la sanación emocional es el camino del conocimiento. Cuanto más comprendemos, menos tememos. Un ejemplo práctico: alguien tiene miedo a estar solo. Al investigar este miedo a fondo, descubre que no proviene de la soledad en sí, sino de la idea de que estar solo significa no ser amado. Al comprender esto, la persona comienza a reconstruir su relación consigo misma. ¿Y qué genera esta nueva comprensión? Amor. Amor propio. Y este amor expulsa el miedo, sin guerra, solo con luz. Por eso Spinoza dijo que la mente iluminada no sufre en vano. No malgasta energía resistiéndose a la realidad. Observa, comprende y luego ama. Y este amor racional tiene algo que el miedo jamás podrá: estabilidad. No es una sensación pasajera, sino un estado de claridad que sostiene el alma. No depende de las circunstancias externas. Es una postura interior, firme y serena. Y lo que es más, cuanto más te comprendes a ti mismo, más compasión sientes por los demás. Porque comprendes que su miedo es el mismo que el tuyo. Y eso también es amor. Amor por la condición humana, por las limitaciones ajenas. Y cuando el amor entra, el juicio se va. Y con él, el miedo a ser juzgado también desaparece. Es un ciclo de sanación silenciosa pero poderosa. Y todo comienza con la decisión de comprender, no de resistir. Ahora bien, cuando comprendes que amar es comprender, y comprender es aceptar las leyes que rigen la vida, la noción de libertad cambia por completo. Y es precisamente sobre esta libertad, tan mal interpretada, que Spinoza habla con mayor profundidad. La libertad está en el conocimiento. La definición de libertad de Spinoza contradice lo que la mayoría de la gente piensa. Para él, ser libre no consiste en hacer lo que uno quiera. Se trata de desear lo que uno quiere. Parece extraño a primera vista, ¿verdad? Pero piénsalo, ¿cuántas veces has hecho lo que querías y luego te has dado cuenta de que te empujaba un impulso, una necesidad o un miedo? La libertad, en este sentido, es cuando la mente deja de ser presionada y empieza a elegir con claridad. Los seres humanos siempre dicen que quieren ser libres, pero pocos tienen el coraje de afrontar lo que eso realmente requiere. La libertad, en la visión de Spinoza, requiere autoconocimiento, razón y disciplina interior. ¿Un ejemplo práctico? Imaginemos a alguien que quiere dejar su adicción a las redes sociales. Dice, quiero dejar esto, pero sigue atrapado. ¿Por qué? Porque su deseo es frágil, no se basa en la razón, sino en la emoción del momento. Cuando realmente comprendes cómo funcionan tus pasiones, empiezas a desear algo diferente. No porque alguien te obligó, sino porque ahora, tiene sentido. Aquí es donde nace la libertad, cuando la voluntad se alinea con el entendimiento.
Spinoza llamó a esto la transición del hombre afectivo al hombre racional. El primero reacciona. El segundo elige basándose en el entendimiento. Y eso lo cambia todo. Piensa en quienes insisten en que no pueden decir que no. A esta persona la impulsan las emociones, no la razón. Cuando empieza a comprender por qué se siente culpable al tomar una postura, adquiere poder. El poder de decidir. Esto es libertad. Y recuerda, esta libertad no depende del gobierno, el dinero ni la suerte. Depende únicamente de tu lucidez. Y la lucidez se construye. Nadie nace lúcido. Nos volvemos lúcidos. Spinoza afirmó que mientras estemos bajo el control de nuestras pasiones, nos encontramos en un estado de servidumbre. En otras palabras, somos esclavos de nosotros mismos. Y no hay prisión más disimulada que esta. Creemos ser libres porque nadie nos ata físicamente, pero vivimos atrapados por el miedo al rechazo, por la compulsión, por las opiniones ajenas. El conocimiento de las causas es la única salida verdadera. ¿Quieres saber si eres libre o no? Comprueba si tus decisiones son conscientes o reflexivas. Si respondes automáticamente a todo, probablemente te guíes por ideas inadecuadas. Pero si te detienes, piensas, comprendes y solo entonces actúas, felicidades, estás en el camino hacia la libertad spinoziana. Y nadie puede arrebatarte esta libertad. Ni el sistema, ni las circunstancias, ni el pasado. Un ejemplo real, alguien que vivía con miedo a perder su trabajo y aceptaba cualquier humillación. Cuando empezó a estudiar inteligencia emocional, se dio cuenta de que el problema no era su jefe, sino la creencia de que no sobreviviría sin ese salario. Al comprender esto, planeó, se preparó y se fue. Esto es libertad. No es actuar por impulso, es actuar con claridad. Y quienes actúan con claridad transforman su propio destino. Spinoza sitúa la razón como nuestra guía más segura. Y no la fría y arrogante, sino la razón arraigada en la realidad. Cuando comprendes las causas, ves los hilos invisibles que mueven los acontecimientos. Y entonces dejas de ser una marioneta. Te conviertes en el autor. El autor de tu vida, de tus decisiones, de tus emociones. E incluso cuando algo externo te afecta, no pierdes el rumbo. Porque estás anclado en la verdad. Una mente libre no es la que hace lo que quiere. Es la que sabe por qué quiere lo que quiere. Porque cuando sabes, puedes cambiar. Puedes desear algo mejor. Puedes abandonar lo que te destruye y elegir lo que te fortalece. Esta es la verdadera libertad, la libertad de elegir conscientemente. Y no es inalcanzable. Es una práctica diaria, un entrenamiento constante en atención, reflexión y valentía. Y es esta valentía la que empieza a crecer cuando la vida ya no está impulsada por el miedo a la muerte, sino por el poder de la existencia misma. Y esto es precisamente lo que revela Spinoza cuando habla del mayor miedo de todos, el miedo a morir. El miedo a la muerte y el amor a la vida. Spinoza no veía sentido en vivir con miedo a la muerte. Para él, quienes viven según la razón no temen al fin, porque están demasiado ocupados explorando la vida. Parece simple, pero es profundo. La mente que se centra en la muerte se paraliza. La que se centra en la vida florece. Y Spinoza lanzó una valiente invitación: vive con tanta lucidez que la muerte ya no te asuste. No porque ignores su llegada, sino porque comprendas que no es tu centro. La mayoría de la gente no vive, sobrevive. Están atrapados en los y si se acaba, y si pierdo. Y así, el miedo a la muerte lo impregna todo, miedo a arriesgarse, a amar, a cambiar. Pero Spinoza le da la vuelta a esto con elegancia filosófica. Dice que si vives con claridad, incluso la muerte pierde su poder para controlarte. Porque no estás esperando el final, estás presente en cada momento. Imaginemos a una persona aterrorizada por el envejecimiento. Cada arruga le recuerda su finitud, e intenta disimularla con procedimientos, negaciones y distracciones. Pero la angustia persiste. Ahora pensemos en alguien que entiende el envejecimiento como un proceso natural, una expresión de la naturaleza en progreso. Esta persona se cuida, por supuesto, pero sin desesperanza. Vive con tranquilidad. Y esto es precisamente lo que Spinoza llama sabiduría. Dijo que el alma es eterna, no porque perdure tras la muerte, como en muchas religiones, sino porque, mientras la mente opera a través de la razón, toca lo eterno, el orden universal. El miedo a la muerte es, de hecho, el miedo a no haber vivido lo suficiente conscientemente. Y este tipo de miedo solo desaparece cuando empezamos a vivir de verdad. Cuando cada gesto tiene intención, cada decisión tiene presencia y cada respiración se siente.
En la práctica, vivir con razón significa disfrutar profundamente de lo que se tiene. Es tomar café prestando atención, escuchar a alguien con el corazón abierto, trabajar con un propósito y no solo por obligación. Suena banal, pero no lo es. Es en este movimiento que la vida se llena de sentido. Y donde hay sentido, la muerte ya no parece una ladrona de sueños, se convierte simplemente en un digno final para una buena historia. Spinoza no negó el dolor de la pérdida, pero nos enseñó a no convertirlo en el centro de nuestra existencia. Creía que cuanto más conscientes seamos de la vida, menos paralizados estaremos ante la muerte. Y esto también aplica a las muertes simbólicas, el final de una etapa, una relación, un proyecto. Su racionalismo nos reconforta porque nos muestra que todo sigue un orden, aunque no lo veamos inmediatamente. Piensa en alguien que ha perdido a un ser querido y se derrumba. Es natural, humano. Pero hay otro camino: transformar el duelo en reflexión. Buscar comprender la fragilidad de la vida como una llamada a la presencia. Spinoza no te diría que lo superaras, te mostraría cómo integrar este dolor en tu comprensión del mundo. Y cuanto más integrada sea la comprensión, más paz surgirá en medio del caos. A menudo oímos que quien teme a la muerte no vive. Y Spinoza estaría de acuerdo, pero añadiría, quien vive con razón no teme a la muerte. Porque su existencia es una clara expresión de lo que comprende. Actúa conforme a lo que sabe que es verdad, y esto le da paz. La paz de quien sabe que no ha malgastado sus días en tonterías, que no ha vivido esclavo de lo que no puede controlar. Y esta es una buena provocación. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado simplemente para evitar la muerte? No la muerte literal, sino el fin de algo, el cambio, lo desconocido. Spinoza diría, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir para evitar el fin y comenzamos a vivir para expresar nuestra esencia. Y esto solo ocurre cuando intercambiamos el miedo a la muerte por el amor a la vida. Y cuando logramos este cambio, surge una nueva perspectiva del mundo que nos rodea. Esto incluye cómo el miedo se ha utilizado para controlarnos masivamente, por iglesias, gobiernos e ideologías. Y esto es precisamente lo que Spinoza nos advierte en el siguiente punto. Miedo social, religión y política. Spinoza, con la valentía de quienes ven más allá de lo obvio, dijo algo que aún hoy suena casi prohibido: el miedo es una herramienta de control. Las religiones y los gobiernos a menudo no nos liberan, nos aprisionan con promesas de castigo o protección. ¿Y el arma más efectiva? El miedo. Miedo al castigo divino, al castigo estatal, al colapso, al infierno. Donde hay miedo, hay obediencia ciega. Y donde hay obediencia ciega, no hay libertad. Basta con mirar la historia. ¿Cuántos reyes gobernaron afirmando ser elegidos por Dios? ¿Cuántas guerras santas se libraron en nombre del miedo al otro? Spinoza lo denunció en el siglo XVII y casi perdió la vida por ello. Fue excomulgado por atreverse a pensar por sí mismo. Y, sin embargo, se mantuvo firme. Una mente libre no teme al castigo, porque comprende que la verdad no necesita amenazas para ser respetada. Observe cómo, incluso hoy, muchas personas solo hacen el bien por miedo al mal. Ayudan con la esperanza de una recompensa, rezan con miedo al infierno, obedecen con miedo a la exclusión. Pero esto no es virtud, sino condicionamiento. Spinoza dijo, la verdadera libertad surge cuando la mente se guía por la razón, no por el miedo. Y esto cambia la forma en que te relacionas con la fe, el Estado y la sociedad. ¿Quieres un ejemplo actual? En tiempos de crisis, los gobiernos alimentan el miedo de la población para justificar medidas autoritarias. La pandemia lo ha demostrado claramente. Miedo al virus, miedo al colapso, miedo a los demás. Y cuando el miedo está en el aire, el pensamiento crítico desaparece. Spinoza anticipó este fenómeno hace siglos. Dijo, el miedo colectivo es el caldo de cultivo perfecto para la tiranía. Ahora piensa en la religión. ¿Con qué frecuencia presenta a Dios como un padre amoroso, pero dispuesto a condenarte eternamente por cualquier error? Esta ambigüedad alimenta el miedo en lugar de la comprensión. Spinoza veía a Dios como la naturaleza misma en su orden perfecto, sin caprichos, sin venganza, sin castigo. Cuando comprendes esto, dejas de temer y comienzas a relacionarte con lo divino de forma madura. Y esto tiene consecuencias prácticas. Una persona dominada por el miedo colectivo vive en constante alerta. Teme ser juzgada, castigada, rechazada. No piensa con autonomía, simplemente reproduce reglas que ni siquiera sabe de dónde provienen. La mente pierde su poder, la creatividad muere, el espíritu se desvanece. Por eso Spinoza defendió tanto la libertad de pensamiento,
es el antídoto contra el contagio mental de las masas. ¿Quieres practicar esto? Empieza a cuestionar el origen de tus creencias más antiguas. ¿Quién te dijo que lo correcto era correcto? ¿Quién te enseñó a temer los errores, la duda y el cambio? Este tipo de reflexión es incómoda, pero también liberadora. Porque poco a poco, te das cuenta de que muchos de tus valores no son tuyos, son implantes sociales, culturales y religiosos. Y una vez identificados, puedes elegir qué conservar. Spinoza fue radical en este punto. Un Estado solo es justo cuando protege el derecho a pensar. Cuando obliga a los ciudadanos a creer algo, incluso con buenas intenciones, es opresivo. Porque el pensamiento no se impone, sino que despierta por sí mismo. Y eso era lo que más temía, no la opresión física, sino la prisión invisible de la mente. Aquella en la que la persona ni siquiera sabe que está encadenada. Y lo más peligroso, una vez dominado por el miedo social, el individuo también empieza a propagarlo. Padres que educan a sus hijos con amenazas. Maestros que silencian las preguntas. Líderes que manipulan con pánico. El miedo se multiplica como un virus. Pero Spinoza creía que solo hacía falta un individuo lúcido para empezar a romper esta cadena. Solo uno. Porque la luz de la razón también es contagiosa. Y es precisamente este contagio lo que más valoraba, el de la alegría racional, la de la lucidez serena, el de una mente que vence el miedo no por la fuerza, sino viviendo en comunión con la naturaleza. Y es en esta comunión que el miedo desaparece por completo, dando paso a la alegría de simplemente existir. La superación final, vivir en la alegría racional. Para Spinoza, la cima de la vida humana no es el poder, ni el éxito, ni siquiera el placer, es la alegría racional. Una alegría que no depende de los acontecimientos externos, ni de las personas, ni de los logros. Es un estado de armonía interior que surge cuando comprendemos nuestro lugar en la naturaleza. No es euforia. Es serenidad. Es esa paz inquebrantable que perdura incluso cuando todo parece desmoronarse en el exterior. Esta alegría racional no nace de la ignorancia, sino de la comprensión. Spinoza afirmó que cuanto más comprendemos, más felices nos sentimos. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque nuestra mente deja de resistirse a lo que es. Y esta aceptación racional no es pasiva, sino activa, nos invita a actuar con sabiduría, a alinearnos con la realidad, a fluir con la existencia en lugar de luchar contra ella. ¿Un ejemplo real de esto? Alguien que, tras años intentando controlarlo todo, relaciones, futuro, cuerpo, destino, descubre que la verdadera libertad reside en actuar conscientemente y dejar el resto a la naturaleza. Esta persona empieza a respirar de forma diferente, a tomar decisiones más claras y a vivir con más ligereza. No es magia. Es claridad. Y donde hay claridad, el miedo se vuelve inútil. La alegría racional también cambia la forma en que experimentamos las emociones. La tristeza deja de ser un abismo y se convierte en parte natural del paisaje interior. La ira se convierte en un impulso para la acción. El deseo se convierte en enfoque. Todo se reorganiza, porque ahora el pensamiento es la guía. Y cuando el pensamiento guía, el alma encuentra su eje. Y todo lo que gira en torno a este eje adquiere un propósito. Este es el poder transformador de la razón. Piensa en alguien que perdió algo muy importante, una empresa, un amor, un sueño. La reacción habitual sería hundirse en el dolor. Pero cuando esa persona comprende la causa, el proceso y aprende de ello, la tristeza da paso a una inesperada forma de gratitud. Gratitud por haber visto con claridad. Esta es la alegría racional, no la que sonríe todo el tiempo, sino la que no desaparece cuando el mundo la derriba. Spinoza decía que al vivir con la razón, nos unimos a la naturaleza entera. Y esto cambia por completo la sensación de existencia. Dejas de sentirte separado, desconectado, perdido. Empiezas a comprender que la vida no sucede en tu contra, sino a través de ti. Y cuando esta comprensión se estabiliza, surge una sensación de plenitud. Te sientes completo, aunque aún quede un largo camino por recorrer. Mucha gente busca este sentimiento en espiritualidades desconectadas de la realidad, en mágicas promesas de felicidad. Spinoza ofrece un camino más desafiante, pero también más auténtico. Nos invita a liberarnos del miedo mediante el pensamiento lúcido. A transformar cada emoción en una experiencia de aprendizaje. A encontrar una alegría que no depende de lo que sucede, sino de lo que comprendemos al respecto. Y esta alegría, contrariamente a lo que muchos piensan, no es monótona. Es vibrante. Nos permite reír con ligereza, amar con presencia, crear con pasión, pero sin perdernos. Sin desesperarnos cuando algo sale mal.
Es la base sólida de quienes viven con claridad. Porque quienes viven con claridad ya no necesitan protegerse constantemente. Confían. Y quienes confían, disfrutan. El secreto es este: cuanto más comprendes, menos temes. Y cuanto menos temes, más vives. Spinoza quería mostrarnos que la paz que todos buscamos no se encuentra en lugares lejanos ni en promesas grandiosas. Está aquí, en el silencio entre dos pensamientos, en la lucidez de una idea, en la presencia de alguien que la comprende. Esto es libertad emocional. Esto es alegría racional. Y quizás lo más provocador de todo es saber que esta transformación no depende de 1000 pasos. A veces, basta con uno. Un solo pensamiento verdadero, colocado en el lugar correcto, puede cambiarlo todo. Ahora dime, ¿cuántos de tus miedos siguen siendo tuyos, y cuántos fueron heredados? ¿Cuántas veces no has actuado porque confiaste más en el miedo que en la razón? Después de todo lo que has visto aquí, ¿seguirás permitiendo que los pensamientos confusos controlen tu vida? ¿O tomarás conciencia y empezarás a ver con claridad? ¿Te das cuenta de que el miedo solo domina cuando la mente está a oscuras? Spinoza nos dio la vela. Un solo pensamiento verdadero puede girar esa llave. Y si aplicas aunque sea un poco de lo que aprendiste hoy, no solo escuchar, sino ponerlo en práctica, tu vida cambiará más de lo que imaginas. Pero la pregunta es, ¿lo harás o dejarás que este conocimiento se escape? Elige uno de tus miedos ahora mismo. Solo uno. Escríbelo. Investiga de dónde viene. Pregúntate si es real o fantasía. Hazlo hoy. Porque mientras esperes la valentía, la libertad seguirá esperándote. Y Spinoza ya lo demostró: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la presencia de la comprensión. Y si este contenido te conmovió, te provocó, te enseñó algo, entonces dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no solo pensamos, sino que nos liberamos. Y en los próximos vídeos, comprenderás aún más cómo dominar tu mente, y vivir con ligereza, fuerza y verdad.